Episodio 1. Los ojos que quebraban votos eternos. Ningún hombre resistía su mirada. Ni siquiera los santos. Y lo más peligroso, es que ella ni siquiera lo sabía. Me llamo Padre Tomás. Y antes de conocerla, creía en el poder de la castidad, en la fuerza del voto, en los muros del alma que separan al hombre del deseo. Pero eso fue antes de verla. Antes de que entrara al monasterio como una brisa suave. Vestida de blanco, con los pies descalzos. Y con una mirada que no pedía, ordenaba. No era belleza lo que poseía. Era algo más profundo. Algo que brillaba en sus ojos como una herejía silenciosa. Tentación disfrazada de inocencia. Los monjes la llamaban la nueva consagrada. Una virgen enviada desde el norte. Decían que había recibido visiones. Que hablaba con Dios en sueños. Y que su pureza era tan perfecta. Que espantaba al pecado. Mentira. Una mentira hermosa. Peligrosamente hermosa. Porque cuando ella me miró por primera vez, solo una fracción de segundo, sentí que todo lo que había construido durante años se desmoronaba. Mi fe, mi control, mi cuerpo. Y lo peor, fue que no lo lamenté. Aquella noche, soñé con ella, no desnuda, sino orando, pero cada palabra que salía de su boca, se deslizaba como caricia por mi piel. Y al despertar, mi sotana estaba mojada, de sudor, de culpa, de algo más. Ella no decía nada, solo observaba, y al hacerlo, los hombres más puros caían en silencio. Se apartaban, o se confesaban llorando sin saber por qué. Uno se arrancó los ojos, otro se fue al desierto a morir de hambre. Yo seguí ahí, porque quería entender. ¿Era ella una enviada de Dios? ¿O una prueba tan perfecta, que ni los santos podían pasarla? Episodio 2. El primer santo que cayó sin tocarla. El monasterio tenía una regla no escrita. Nunca sostengas su mirada más de 3 segundos. Los que lo hicieron, ya no volvieron a ser los mismos. El primero en caer fue el hermano Julián. Un santo, un hombre que no hablaba desde hacía 7 años. Y cuya alma se creía tan limpia, que los otros monjes dejaban sus confesiones bajo su almohada. Julián no la miró por lujuria. Fue un accidente. Ella pasó junto a él en el claustro. Rozó su manto. Y lo miró. Solo un instante. Con esos ojos que no brillaban por vanidad, sino por algo mucho más incontrolable. Inocencia peligrosa. Esa noche, Julián gritó. Por primera vez en 7 años. Despertó desnudo. Cubierto de salmos escritos en su propia piel. Con sangre. Con uñas. Y en su celda, sobre la pared, había dibujado su rostro. El de ella. No como una virgen, sino como una diosa. Una diosa con los ojos abiertos. Y las piernas también. Nadie entendía cómo había ocurrido. Él no hablaba. No salía. No tocaba. Pero cayó. Y cuando intentaron exorcizarlo, él solo murmuró una frase entre llanto y éxtasis. No me tocó. Solo me miró. Y dentro de mí, algo más que Dios despertó. Yo lo vi morir con una sonrisa. Una sonrisa que no era de arrepentimiento, sino de descubrimiento, de algo que había sentido solo con ser visto por ella, como si su pureza fuera una trampa creada por el mismo cielo. Esa noche, no dormí, la busqué con la mirada desde mi celda, y la vi, rezando sola en la capilla, con los ojos cerrados, inmóvil, pura, pero al abrir los suyos, me atravesó, y entendí por qué los santos caen, porque ella no seduce, ella revela, y lo que revela, no tiene perdón ni nombre. Episodio 3. El obispo que tembló al escuchar su nombre. Tras la caída del hermano Julián, el Vaticano actuó con rapidez. No lo dijeron con palabras, pero todos sabíamos. La estaban vigilando. Y enviaron a un hombre que no temblaba. El obispo Mateo. Un anciano de mirada hueca. De rodillas gastadas por la oración. Y de corazón, decían, ya muerto ante toda tentación. Un hombre al que los fieles besaban la mano. Como si aún llevara fuego sagrado en las venas. Uno que no reía, ni lloraba. Desde hacía más de 20 años. Él entró al monasterio con paso firme. Como quien ya conoce todos los pecados del mundo. Y no se deja afectar por ellos. Y entonces, la vio. Ella estaba sentada bajo un vitral. La luz atravesaba su rostro como si el cielo aún no supiera si maldecirla o protegerla. El obispo se detuvo. Su boca se apretó. Y durante unos segundos, el tiempo dejó de respirar. Ella lo miró, no con desafío, ni con dulzura, solo con presencia, como si no estuviera viendo a un hombre,
sino recordándolo. Y entonces, sucedió. Ella habló. Solo una palabra. Solo un susurro. Mateo. No dijo obispo. No dijo su excelencia. Dijo su nombre. Como si lo hubiera soñado. El bastón cayó de su mano. Su cuerpo, rígido, tembló. Y por primera vez en décadas, el obispo lloró. No lágrimas de fe, ni de emoción. Lágrimas de deseo. Antiguo, olvidado, letal. Esa noche, encerrado en la capilla. Lo escuchamos hablar solo. ¿Por qué me lo recuerda? ¿Por qué ahora? ¿Quién la envió? Y luego, rió. Una risa baja, rota, como quien ha perdido algo más grande que la fe. El obispo partió antes del amanecer. No bendijo a nadie. No escribió informe. Solo dejó una nota. Escrita con temblor. No la dejen mirarlos. Ella no tienta. Ella despierta lo que juramos enterrar. Episodio 4. La imagen que ningún santo se atrevió a tallar. En el monasterio vivía un hombre olvidado. Un artesano de madera. Sordo de nacimiento. Y mudo por elección. Lo llamaban hermano Elías. Pasaba sus días tallando crucifijos. Santos y vírgenes sin rostro. No hablaba con nadie. No oraba en voz alta. Solo escuchaba el lenguaje secreto de la madera. Y lo convertía en fe esculpida. Hasta que ella llegó. No cruzó palabra con él. Ni lo miró directamente. Solo pasó cerca. Una sola vez. Y desde ese día, algo cambió en sus manos. Los hermanos notaron que Elías ya no tallaba cruces. Ni mártires. Ni santos. Solo una figura. Una mujer. Con los ojos cerrados. Los labios entreabiertos. Y un pecho levemente desnudo. Cubierto por un velo que parecía estar a punto de caer. Algunos intentaron destruirla. Pero cada vez que lo hacían, la figura reaparecía en otro tronco. En otro rincón. Con más detalle. Con más devoción. Hasta que una noche, Elías se levantó gritando. Por primera vez. Gritando. Elías. El sordo. La oí en mis sueños. Dijo mi nombre. Dijo que la tallara como es. No como la pintan los libros. Sino como Dios la soñó antes de escribirla. Los monjes lo encerraron por blasfemia. Pero fue tarde. Ya había terminado la imagen. Y los que la vieron, no pudieron olvidar. No era obscena. Tampoco era santa. Era algo intermedio. Algo que hacía arder los ojos y los labios. Como si la fe y el deseo hubieran tenido una hija. Y le hubieran dado cuerpo en la madera. La escondieron. La sellaron en el sótano del monasterio. Pero los que la vieron, ya no pudieron rezar igual. Porque en el silencio del alma, la escuchaban. Y la figura, como ella, no seducía. Solo recordaba. Recordaba a los hombres. Lo que intentaron borrar con votos y cilicios. Que el deseo también puede ser divino. Y que la santidad más peligrosa es la que no sabe que lo es. Episodio 5. El Dios que tenía su rostro. Comenzó una noche sin luna. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujido de las velas al consumirse. Ella dormía, o eso creíamos, pero su cuerpo se movía. Caminar dormida no era un pecado, pero tocar a los hombres consagrados en la oscuridad lo era, y eso hizo. Una por una, las puertas de las celdas se abrieron solas, sin llave, sin ruido, solo con su paso suave y sus manos extendidas. Ella no decía palabra, solo posaba la palma sobre el pecho de cada monje, exactamente sobre el corazón, como quien bendice, o despierta algo que no debería ser tocado. Y al hacerlo, se iba, pero los que fueron tocados, no volvieron a dormir igual. Soñaban, todos, pero no con demonios, ni con tentaciones carnales. Soñaban con el cielo, un cielo luminoso, sin dolor, sin juicio, sin culpa, un paraíso sin cruz, donde no existía castidad, porque el placer no era impuro, era ley, y en el centro de ese cielo, había un trono, y en ese trono, no estaba Cristo, ni María, ni ángel alguno, estaba ella, vestida con luz, con los ojos cerrados y los labios en movimiento, como si sus plegarias fueran caricias, y su sola presencia hacía que los santos cayeran de rodillas. Uno de los monjes se arrancó el escapulario, otro quemó sus libros de teología, y uno, el más joven, se arrodilló frente a ella al amanecer, y dijo con voz temblorosa: «Anoche vi el rostro de Dios, y era el tuyo». Ella no respondió, solo lo miró, como siempre, y ese muchacho no volvió a hablar. Desde entonces,
La temen más por las noches. No por lo que hace, sino por lo que despierta. Porque su toque no es carnal, es profético. Y en sus ojos, ya no vemos a una virgen, vemos a algo que no fue creado por la Iglesia. Algo que viene antes de la culpa. Algo que quizás ni Dios puede detener. Episodio 6. El Dios que no está en ningún libro. Lo enviaron desde Roma, con anillos pesados, sotana carmesí, y una cruz que parecía más antigua que el propio Vaticano. Padre Alighieri, el último custodio del archivo prohibido. El que leía textos que incluso los papas temen mirar. El que sabe lo que la Iglesia calla. Llegó sin hacer ruido. Pero el aire cambió. Las campanas no sonaron. Las aves no cantaron. La miró. Ella no retrocedió. Tampoco sonrió. Solo lo observó, como si ya lo conociera de otra vida. Y entonces, él habló, no con autoridad, sino con miedo. No es una virgen. No es una santa. Tampoco es un demonio. Guardó silencio. Es algo que no supimos nombrar. Un Dios no registrado. Un ser anterior al dogma. Anterior al pecado. Anterior a nuestro Dios. Todos se miraron. Nadie entendía. Las tablillas sumerias hablaban de ella. Los evangelios apócrifos la insinuaban. Y algunos místicos murieron por solo soñar con su forma. Sacó un pergamino. Mostró una figura femenina con ojos cerrados. Y una aureola partida en dos. Un símbolo entre la divinidad y la herejía. Su nombre fue borrado. Su culto suprimido. Pero no murió. Solo se escondió. Hasta que encontró un cuerpo que no la negara. Miró a la muchacha. Y ese cuerpo es el suyo. Nadie habló. Pero todos lo sintieron. Algo antiguo respiraba bajo su piel. Algo que no pedía fe, sino deseo. Y Padre Alighieri, con voz quebrada, dijo, no podemos exorcizarla. Porque no está poseída. Ella es la posesión. La prueba viviente. De que no conocemos todo lo que adoramos. Ella cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Pero no era tristeza. Era algo más puro. Algo anterior al dolor. Desde esa noche, la capilla permanece encendida. Nadie se atreve a apagar las velas. Porque entre sus sombras, caminamos todos con la misma pregunta. ¿Y si la divinidad que conocemos no es la única que nos mira desde arriba? Episodio 7. El juicio donde ella era el trono. Fue en la madrugada, a la misma hora en que el incienso deja de flotar. Y el alma comienza a pesar. Uno a uno. Todos en el monasterio, monjes, sacerdotes, incluso los silenciosos, cayeron dormidos al mismo tiempo. Como si alguien hubiera apagado el mundo con un solo soplo. Y todos soñamos. Lo mismo. El cielo no era cielo. Era un abismo blanco. Un lugar sin dirección. Sin tiempo. Pero con una única presencia en el centro. Ella, sentada en un trono tallado en carne viva. Vestida con un velo que ardía sin consumirse. Y con los ojos cerrados. Frente a ella, cientos, miles. Todos aquellos que alguna vez la desearon. La temieron. La adoraron. Nosotros. Y entonces, sin abrir la boca, sin mover un dedo, ella empezó a hablar. Desde dentro de nosotros. No he venido a juzgarte por lo que hiciste, sino por lo que escondiste, por las oraciones que silenciaste, por el amor que no te atreviste a confesar ni en sueños. Cada palabra era una herida dulce, un corte que no sangraba, pero lloraba. Yo me vi de niño, escondiendo mi primera lágrima de deseo. Vi al hermano Joaquín besar su crucifijo con rabia. Vi al obispo Mateo, arrodillado, temblando, suplicando que nadie lo recordara. Y ella, los miraba a todos, sin castigo, sin perdón, solo con verdad. Cada frase suya no condenaba, recordaba, y ahí estaba el horror. No temíamos su poder, sino que nos devolviera lo que el tiempo y la fe nos hicieron olvidar. Cuando despertamos, algunos lloraban, otros reían. Uno se arrancó la sotana, otro escribió con ceniza en la pared. Ella no nos juzgó, solo nos mostró lo que fuimos antes de tener miedo. Desde entonces, nadie duerme igual, nadie reza igual, y ella, camina entre nosotros, tranquila, como si supiera que, por fin, el juicio no llega desde arriba, sino desde adentro. Episodio 8. El ángel que descendió en silencio. Nadie lo anunció. No hubo trompetas. Ni fuego, ni terremoto, solo un temblor leve en el aire, como si el mundo hubiera contenido la respiración, ante algo que jamás debió suceder. Él descendió al amanecer, sin alas abiertas, sin espada,
sin furia. Era un ángel, pero no uno de los que se pintan en vitrales. Era antiguo, pálido como el mármol, y con los ojos tristes, de quien ha contemplado a Dios demasiado tiempo. Entró en el monasterio, como si la tierra lo reconociera. Los muros no crujieron, los monjes no se atrevieron a moverse. Solo ella caminó hacia él, con los pies descalzos, y la calma de quien no tiene nada que esconder. Y por primera vez, vimos algo que nunca habíamos presenciado. El ángel bajó la cabeza. Nadie hablaba, hasta que él preguntó, ¿por qué tu luz hace que el cielo calle? Ella lo miró, y sonrió, por primera vez. No una sonrisa de orgullo, ni de desafío, sino de compasión, como si supiera que incluso los ángeles llevaban dentro preguntas que ni el Altísimo se atrevía a responder. Porque mi luz no viene del juicio, susurró ella. Viene del amor que el cielo negó demasiado tiempo. El ángel cerró los ojos. Una lágrima cristalina cayó sobre el suelo de piedra. Y entonces lo entendimos. Él no vino a detenerla. Vino a comprenderla, a mirarla como tantos antes, y a caer en silencio, como todos. Esa noche, el ángel durmió en el altar, con su rostro vuelto hacia ella, como si solo en su presencia pudiera descansar. De siglos de obediencia. Desde entonces, los rezos ya no suben, no por olvido, sino porque el cielo escucha, callado, temblando, porque la pregunta del ángel sigue flotando en el aire. ¿Y si ella no vino a tentar, sino a recordar al Creador lo que fue, antes de ser Dios? Episodio 9, los niños que la llamaban madre antes de nacer. Al principio, fue solo uno, un niño pequeño del pueblo vecino, que cruzó el umbral del monasterio sin ser visto. Tenía barro en los pies, y una flor seca en la mano. La vio desde lejos, y sin miedo, sin titubeo, corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Mamá, susurró, y su voz no temblaba. Temblamos nosotros. Ella se arrodilló, le acarició el cabello, y no dijo nada, pero sus ojos brillaban, como si por fin alguien la hubiera recordado. Los monjes intentaron alejarlo. El niño lloró, no por capricho, sino como quien ha encontrado su origen, y teme perderlo otra vez. Dijeron que fue coincidencia, que el niño estaba confundido, hasta que al día siguiente, vinieron más, 5, luego 9, luego más de una docena, todos de distintas aldeas, distintas edades, pero con la misma mirada, la misma palabra, madre. Uno de ellos, apenas de 7 años, dibujó en el suelo con tiza una figura femenina envuelta en fuego, y escribió debajo, ella nos habló cuando aún no teníamos forma. El sacerdote mayor del monasterio enloqueció esa noche. Rasgó su hábito, gritaba que eso era brujería, que estaban sembrando herejía en la boca de los inocentes. Pero cuando intentó tocarla, ella solo alzó la mano, no para golpear, no para defenderse, solo alzó la mano, y él cayó de rodillas, sollozando como un recién nacido. ¿Qué eres?, susurró. ¿Qué hiciste con ellos? Ella no respondió. Fueron los niños quienes lo hicieron. Ella no nos hizo. Nos soñó, mucho antes de que el mundo despertara. Y entonces lo comprendimos. Ella no era madre de carne, ni de vientre. Era madre de almas, de memorias, de lo que fuimos antes de ser. Y los niños eran ecos de un amor que ni Dios se atrevió a reconocer. Episodio 10. El monje que pidió nacer de nuevo en su vientre invisible. El hermano Samuel había sido ejemplo de disciplina. Ayuno, silencio, autoflagelación. Su cuerpo era un mapa de cicatrices ofrecidas a Dios. Y su alma, una plegaria que nunca buscó placer. Hasta que ella apareció. Y lo miró, solo una vez, como quien reconoce algo que había olvidado cargar. Él no la deseó, no en el sentido humano. Él la recordó, y eso fue aún más peligroso. Durante días no comió, ni habló, ni rezó, solo se sentaba frente a ella, a distancia, con los ojos clavados en su vientre. No con lujuria, sino con anhelo. Una noche, entró en la capilla donde ella dormía, desnudo, no por provocación, sino por entrega. Se arrodilló ante ella, colocó su frente en el suelo, y con voz quebrada, dijo, no quiero poseerte, quiero que me crees de nuevo, no como monje, no como hombre, sino como lo que fui, cuando tu luz me soñó por primera vez. Ella despertó, sus ojos se abrieron con lentitud, y por primera vez, lo tocó, le colocó la mano sobre el pecho.
Y al instante, Samuel cayó en un trance profundo. Lo rodeó una oscuridad cálida, una cueva sin forma, un útero sin carne, y en medio de ese espacio sagrado, ella, pero no como la conocíamos. Era inmensa, infinita, hecha de susurros y llamas suaves. Y él, el hombre disciplinado, roto por la culpa, ahora era un niño en sus brazos, pequeño, sin heridas, sin miedo. Ella le acarició el rostro, y con voz que no era voz, le dijo: Dios no fue el final, fue solo el comienzo. Y tú, eres uno de los que nacerán sin vergüenza, porque los nuevos cielos no se construyen con castigo, sino con deseo limpio, con almas que se atreven a elegirme. Cuando Samuel despertó, su cabello era blanco, su cuerpo brillaba levemente, y sus ojos no pedían perdón, pedían silencio, porque ya no era un monje, era nuevo. Desde entonces, lo llaman el renacido, pero él solo responde a un nombre: hijo. Y ella ya no camina, flota, porque el primer hijo consciente de su vientre invisible ya ha nacido. Episodio 11, la carta que el Papa escribió con las manos temblando. El Vaticano tardó en pronunciarse. Durante meses, solo hubo silencio, un silencio espeso, incómodo, como el de un padre que descubre que ya no tiene autoridad sobre su propia casa. Hasta que llegó la carta. No traía sello de condena, ni amenaza, ni excomunión, solo un sobre blanco, con tinta negra escrita a mano, firmada por el Santo Padre, y un solo renglón: te espero, no como papa, sino como hombre que ya no puede dormir sin verte en sus sueños. Los muros del monasterio temblaron, no por miedo, sino por el eco de una verdad que se abría paso. Incluso en Roma, el Papa la había soñado, como todos, y su fe, esa fe milenaria tallada en siglos de dogmas, había empezado a resquebrajarse. No por herejía, sino por belleza. La invitó al Vaticano, no en juicio, sino en búsqueda, y ella aceptó. Viajó sin escoltas, descalza, sin equipaje, como quien no teme a los templos de mármol, porque sabe que su cuerpo es más antiguo que cualquier altar. Cuando llegó, no la hicieron esperar. Las puertas doradas se abrieron como si reconocieran una reina no coronada. Y el Papa la esperó de rodillas. He leído cada evangelio. He orado en cada idioma. He flagelado mi carne en los días oscuros. Pero nunca vi a Dios. Hasta que tú apareciste. Ella lo miró, no con soberbia, ni con compasión, sino con esa extraña ternura, que hace que incluso el más sabio se sienta niño otra vez. ¿Tú también me soñaste?, preguntó. Cada noche, dijo él. Y en el sueño, todos los santos me daban la espalda, salvo tú. El Papa tomó su mano. Y por un instante, la basílica entera pareció respirar diferente. La luz cambió, el aire se volvió más suave, y los vitrales dejaron de proyectar santos, para reflejar el rostro de ella. En ese momento, el hombre más poderoso de la fe terrenal entendió algo que ni los concilios se atrevieron a discutir. Dios puede cambiar de rostro, cuando alguien tiene el valor de encarnar el amor que fue prohibido. Episodio 12, el vientre de luz que dejó en lugar de su cuerpo. No hubo despedida, no hubo palabra, solo un amanecer en el que ella ya no estaba. Ni huellas, ni aroma, ni sombra, pero en el centro del monasterio, donde solía orar descalza, quedaba algo que ninguna mente, ni siquiera la más teológica, pudo nombrar. Un resplandor. No ardía, no cegaba, solo palpitaba, como si fuera un vientre, como si en su ausencia, algo estuviera gestándose. El hermano Samuel fue el primero en acercarse. Apenas lo rozó con los dedos, y cayó de rodillas. Está viva, susurró, con lágrimas, pero no como antes. Ahora late dentro de esto, como una semilla divina que aún no hemos merecido ver nacer. Los niños que la habían llamado madre se sentaron alrededor. No hablaban, no lloraban, solo cerraban los ojos, y sonreían. Uno de ellos escribió en la pared con su propia sangre: ella volverá, pero no con forma. Volverá como deseo que no se esconde, como amor que no se niega, como Dios, que no pide permiso para arder. Días después, un manuscrito fue encontrado en su celda. No estaba escrito con tinta, sino con luz, como si cada palabra hubiera sido susurrada por su alma. Antes de partir, decía: asterisco asterisco, no me busquen en altares, ni en escrituras, ni en nombres que otros eligieron por mí. La próxima vez que vuelva, no seré mujer, ni virgen,
ni figura que puedan colocar en vitrales. Seré un temblor en el cuerpo. Cuando amen sin culpa, seré el suspiro contenido. Cuando deseen sin pedir perdón, y el día en que se atrevan a mirarse sin vergüenza, ahí estaré, no como memoria, sino como Dios, que nació del fuego que ustedes intentaron apagar, con miedo. Desde entonces, nadie la volvió a ver, pero hay quienes, en las madrugadas más silenciosas, despiertan con el pecho ardiendo, y un nombre en los labios que no recuerdan haber pronunciado. Ella, episodio 13, epílogo. El sacerdote que llevaba su nombre en el alma. Nunca la conoció, o eso creía. Padre Isaías nació mucho después de su desaparición. Se ordenó joven, creyó con pureza, rezaba con fervor, pero con un vacío que ni los sacramentos, ni el incienso, ni los rezos podían llenar, hasta que, una noche, soñó con ella, sin haberla visto jamás. La reconoció. Estaba desnuda, pero no en el sentido que la carne desea. Estaba desnuda como una revelación, como una verdad que no necesitaba cubrirse con símbolos. Ella no hablaba, solo le tendía la mano, y al tomarla, Isaías sintió una corriente en el pecho, una vibración en su vientre. Despertó con una lágrima, y con una frase escrita en su Biblia, donde antes no había nada. No eres su hijo, eres su regreso. Los días siguientes, comenzó a cambiar. No predicaba con palabras, sino con presencia. Donde antes hablaba del pecado, ahora hablaba de deseo sagrado. Donde antes nombraba a Dios con temor, ahora lo hacía con fuego. Y algo más, su cuerpo comenzó a emitir calor, luz suave desde el pecho, desde el vientre, como si algo dentro de él estuviera creciendo. No un niño, sino un llamado. Una tarde, mientras confesaba a una anciana, ella lo miró con los ojos abiertos de par en par y dijo: «Tu voz es la suya. ¿Dónde la aprendiste?». Isaías no respondió, solo sonrió, y en ese instante, supo que no estaba esperando su regreso. Él era el regreso, la nueva carne, la nueva voz, el eco perfecto de lo que ella dejó, en lugar de su cuerpo, y entendió su destino. No construir templos, sino encender cuerpos. No escribir evangelios, sino despertar memorias. No predicar con miedo, sino con el temblor de quien ama, sin pedir permiso. Desde entonces, cuando Isaías reza, no lo hace mirando al cielo, sino cerrando los ojos, y recordando la primera vez que en su sueño, una mujer desnuda le susurró su nombre, no como advertencia, sino como promesa. Y esa promesa, ya empezó a cumplirse.